Responsabilidad afectiva con Constanza Racota y Arturo del Río. Hola a todos, mi nombre es Arturo del Río. Yo soy Constanza Racota. Y en este nuevo episodio de Responsabilidad Afectiva vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas en familia. Cómo nos afectan, cómo vamos creando estos vínculos, cómo aprendemos a lo que es el amor y cómo funcionan las cosas con estas experiencias que vamos viviendo en nuestro entorno familiar. Para empezar este capítulo, quería mencionarles que creo que una de las cosas más importantes dentro de la toxicidad familiar es el chantaje emocional. En la familia, el chantaje emocional es lo que más sale. Es el, ay, es que yo no te importo, ay, es que eres un desconsiderado, es que en mí no estás pensando, es que deberías de tener más compasión de lo que... O sea, yo, por ejemplo, es que yo soy tu madre, yo soy tu padre, pero ¿cómo lo vas a tratar así si es tu hermano? Yo sé que esto suena muy vago, pero a lo que voy es que generalmente creemos que, porque es una cosa sanguínea, creemos que les debemos mucho más a lo que generalmente le debemos a nuestras otras relaciones sociales. Y una cosa básica para la toxicidad familiar, que es lo que más tenemos que practicar, es a decir no. Cuando algo no te gusta, tienes que aprender a decir no. Sí, y esta cosa de blood is thicker than water, o sea, no. Tenemos que ir entendiendo que el respeto que le damos a las personas tiene que ver con la forma en la que estamos recibiendo respeto, con la forma en la que creamos estos vínculos de forma sana. Tú no le debes respeto a nadie porque sea tu mamá, porque sea tu papá, porque sea tu hermano. No hay una obligación que debiera existir para poder tener ese respeto. Tiene que ver con la forma en la que has creado los vínculos, justo como decía Constanza. Sí, porque soy tu madre, no, es porque necesito esto, porque esto nos puede beneficiar a los dos, esto puedes aprender de esto, pero el hecho de creer que es un argumento válido el simplemente la sangre, pues es bastante doloroso y es bastante dañino porque empezamos a crear estas relaciones donde no tenemos estos límites, donde no conocemos exactamente qué es lo que queremos porque anteponemos las decisiones y los gustos de otras personas antes de los nuestros. Cuando deberíamos llegar a estos puntos medios donde nos comuniquemos, debatamos sobre las cosas que estamos a favor, sobre las cosas que estamos en contra y veamos la forma de entonces pues llegar a un acuerdo y algo que verdaderamente funcione para las dos partes, aunque sea tu madre. Cuando llega la cena familiar, ¿no? Siempre hay algún familiar, bueno, a mí me tocaba, siempre hay un familiar que hace comentarios sobre el cuerpo. A mí siempre me hacían comentarios de, ay, enflacaste, ay, engordaste, ay, estás más cachetona. No porque sea familiar, se lo tienes que tolerar. A ver, no vas a opinar de mi cuerpo. Y alguna vez se lo dije a mi mamá también, tú no tendrías por qué opinar sobre mi cuerpo es mi cuerpo. Y creo que justo el constructo social nos ha generado el tener que querer, y cuando digo tener que querer, sí es como un deber, a la gente de tu familia. Cuando muchísimas veces no tendríamos por qué quererlos porque son nefastos, porque hay gente en nuestra familia que también es nefasta. Y que creo que ya es tiempo de empezarnos a cuestionar a quién quieres, por qué quieres a quién quieres, si realmente lo quieres, si lo estás aguantando porque es tu abuela o si es porque estás de acuerdo. Creo que no nos hacemos las suficientes preguntas cuando se trata de familia, porque socioculturalmente, pues la familia ya está y esa se va a quedar, pero claro que no. Digo, si tu familia no te embona, te puedes crear otra con tus amigues. No es obligatorio, esto ya no es el siglo XVII. Sí, al final nosotros vamos creando nuestra realidad, vamos creando nuestras relaciones y también es hermoso el hecho de poder construir tu propia familia. Hablando de la comunidad LGBT, donde hay muchos casos en los que los papás desheredan a los hijos, los corren de las casas, pues ellos tienen que formar una familia encontrando otros lazos, ya que pues esta familia decidió que no formaran parte de ellos. Y digo, no solo en la comunidad LGBT, hay muchos padres que abandonan a sus hijos y entonces es fuerte tener este golpe de realidad en donde sí tenemos tan obligado el hecho de que tu mamá es la que más te tiene que querer y es la que más te tiene que respetar y las mamás siempre van a ser las que más, pues no siempre. Hay muchos casos en los que no pasa así, en los que a las mamás no les importan los hijos y más allá de si esté bien o esté mal, pues es algo que es real y que tenemos que entender que sí es bastante dañino el hecho de que tengas toda una cultura que te diga que tu mamá siempre es lo más importante y tú eres lo más importante para tu mamá y que tú sepas que tu mamá no le estás importando como debiera. Entonces
empiezas a crear estas relaciones en donde el desapego se vuelve algo completamente normal porque pues aprendiste que las personas que estaban a tu alrededor no te querían. Las personas pues hacen las cosas como van pudiendo, vamos aprendiendo poco a poco y por supuesto que podemos entender que los papás de los papás de nuestra generación que son más grandes, pues tengan todos estos constructos ya bastante establecidos porque pues así les enseñaron y porque todavía era mucho más fuerte en su época donde pues ni se te ocurra negarle algo a tu mamá o ni se te ocurra tú tratar de debatir algo con tu mamá cuando es algo que pues debería ser, es algo que deberíamos entender que en las relaciones, pues lo importante es la comunicación, cualquier relación de la que me estés hablando, o sea, lo importante es que entiendas el punto de la otra persona y entonces puedan llegar a este consenso donde pues las dos personas estén desde un lado positivo. Entonces, sí, esto no quiere decir con el no le debes nada a nadie y no le debes nada a tu mamá ni a tu papá, no significa entonces que te valgan madre y que entonces, pues, chingar a su madre y vivir la vida loca, no. Tiene que ver con esta cosa de construye estas relaciones desde un punto responsable donde estés escuchando a las personas que estén en tu vida. Escucha a tus hijos, escucha qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta, qué cosas no les parece y cuáles son las formas en las que los puedes apoyar, porque muchas veces ocurre esto, por ejemplo, en mi caso que mi madre me apoyó muchísimo en muchas cosas, pero había cosas que ella no entendía. Por ejemplo, yo teniendo tantos años una depresión severa, pues sí, muchas veces me iba mal en la escuela, no hacía muchas cosas, pero no tenía que ver con esta parte de, ay, eres un huevón y no haces nada, sino con esta parte, pues, de no quiero vivir, ¿no? Que me voy a andar importando por concentrarme en otras cosas. Pues sí, entonces, pues justo poco a poco es ir, por supuesto que al principio yo con mi mamá era mucho más negativo porque no hablaba con ella y entonces simplemente era pelearnos porque yo no me comunicaba, porque yo no expresaba lo que sentía. En el momento que empecé a expresar lo que sentía, cómo estaba en mi nivel de depresión, entonces pues mi mamá me empezó a entender y entonces justo empezamos a crear este consenso y empezamos a ver las formas de poder, o sea, ella de poderme ayudar y yo de poder entenderla y entonces crear una relación sana que no se tratara simplemente de controlar o manipular. Lo que dice Arturo es muy importante y más ahorita. Ahorita, con la pandemia, que muchos de nosotros seguimos viviendo en casa de nuestros papás, es mi situación, por ejemplo. Digo, yo tengo una relación muy sana con mi mamá y con mi tío, que es el que vive conmigo, porque llevo ya un rato yendo a terapia y aprendí a hablar de lo que me molesta y de lo que me gusta. Pero es muy importante lo que dice Arturo, porque la cosa es que ahorita en este tiempo donde no podemos salir, donde tenemos que quedarnos con las mismas personas conviviendo 24/7 y estamos muy estresados por lo que está pasando afuera, nos estamos volviendo muy violentos. Y lo entiendo. Y la única manera de sobrellevar una situación tan incómoda como la de ahorita es comunicación. Y justo lo que dice Arturo es que cuando tú te empiezas a comer todos tus emociones, cuando no las hablas, cuando te las tragas y solo las piensas para ti, lo único que haces es ir creciendo tu resentimiento. Y entonces un día ya nada más no toleras nada. Es que me caga cómo agarra el vaso de agua y me caga que haga ese ruido con los dientes y me caga cómo se peina y me caga cómo habla y me caga y ¡ah, ya no te soporto, mamá! Pero eso salió de una cosa que se pudo haber evitado. Y se pudo haber evitado si se hubiera hablado desde antes. Pero la cosa es que muchísimas veces crecemos en ambientes muy violentos, desde físicamente, verbalmente, emocionalmente, creyendo que así es la relación. Por eso en algún capítulo hablaba de lo grave que es el meme de la mamá con la chancla. Porque no nos damos cuenta de que estamos normalizando conductas violentas. Entonces, claro, ¿a ti no te parece grave que tu familia te llame la gordi? Tú solo te lo dice cuando te ve, no te ve tan seguido, o sea, nunca estás en casa porque sales, trabajas, haces cosas. Pero lo que pasa es que cuando estás 24/7 en tu casa, tú sientes que estás engordando porque no estás teniendo una buena alimentación, porque ahorita estás deprimido, porque la pandemia, y escuchas que en tu casa te están diciendo, y es que la gordi, y la gordi, y la gordi, y la gordi, y ahí sale la toxicidad del apodo, sale la toxicidad de lo que te estuviste aguantando y sale la realidad, que es no comunicamos las cosas. O sea, es que mis papás deberían de saber cómo soy porque son mis papás. Pues no, tampoco funciona así. Y tampoco creo que nosotros deberíamos de ser tampoco empáticos, porque justo hablaba con un amigo, hola Diego, que me decía, es que yo ya no tolero a mi mamá porque pues tanto tiempo encerrados, y yo decía, claro, es muy complicado para ti, pero también seguro para ella. Y creo que también nos hace falta un poco ponernos en los zapatos de los otros
para poder empatizar en estos temas que son tan complicados. Digo, no estoy diciendo que te voltees y le digas a tu mamá, ¡ya no me vuelvas a decir gordi! Es más bien, mamá, este comentario me molesta. Es que en mi época, bueno, pues sí, ma, pero ahora siglo XXI ya no funciona así y me molesta por esto y esto. Y explicándole a la gente, porque creo que muchas veces nuestro enojo sale de una cosa ya muy ilógica, porque fue una una cosa chiquitita que lo desató, pero eso también tiene que ver con que nosotros no nos conocemos y no nos hemos hecho las preguntas pertinentes sobre nuestro entorno familiar. Claro, y sobre todo, justo como lo dijo Constanza, o sea, ser empático es súper importante. En alguien tiene que caber la cordura, entonces, si tú ya eres consciente de cómo estás haciendo estas relaciones, del daño que te hacen estas relaciones, entonces busca siempre el camino del diálogo. Busca hablar con las personas desde un punto súper neutro, desde un punto responsable de tu parte, hablando de las cosas que no te gustan, las cosas que quisieras que pasaran y las cosas que ya no quieres que pasen. Por supuesto que se los decimos, o sea, sus papás a lo mejor, sus papás, sus hermanos, va a ser un poco más complicado que lo entiendan a lo mejor por el tipo de educación que han tenido, por la cultura que ha estado encima de ellos. Pero si lo que buscan es pelear, entonces va a ser más complicado esto porque ellos lo único que van a entender es, solo es un ridículo que se anda quejando de todo. Que digo, también se entiende, o sea, si hay un momento de explosión cuando ya no aguantas algo, pues se entiende, ¿no? También esto, pero justo es eso, no llegar a este punto explosivo, sino en el momento que te des cuenta de esto, empezar a hablarlo de una forma tranquila, como no me gusta esto, entonces por favor hay que cambiarlo, hay que tratarlo y hay que ver cómo manejarlo. También justo del otro lado y lo más importante, tú darte cuenta también cómo estás llevando tus relaciones. Si te das cuenta que tú eres un pariente que está siendo tóxico, si tú estás viendo también que otros de tus parientes, tíos, primos, están siendo tóxicos, entonces busca crear ese diálogo para que entonces esas personas que son tóxicas y no son conscientes de ello, entiendan cómo afecta y las formas en las que eso hace que cambie nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar y el daño que nos pueden crear. Ahora, si tú eres una persona tóxica, si estás escuchando esto y te das cuenta de que algunas de las cosas que pudiste haber hecho o dicho pudieron haberle hecho daño a alguien que quieres, a alguien que es de tu familia, pues también es súper importante que te des cuenta y que lo hables y que digas, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué, la verdad es que fue bastante grosero el que yo te haya dicho esto, lo siento mucho, estoy aprendiendo, estoy cambiando, pero no lo sean, o sea, de verdad no sean esa persona tóxica. No vean a alguien por su físico y le digan, uy, ya engordaste, ya enflacaste. Uy, se te ve increíble ese vestido. Uy, ese vestido ya se te ve muy apretado. Porque no conocemos las batallas de otros, nunca sabes qué hay atrás del peso de las personas, de los granos de la persona, del cambio de color de la persona. O sea, por el amor de Dios, sean un poquito menos necios. Sí, denle esa oportunidad a las personas para que encuentren su camino fuera de lo que ustedes creen, porque tienen que entender que lo que ustedes ven en los demás y lo critican es por su percepción y por su realidad. Y la toxicidad viene de eso, de no conocer a los demás, de creer que lo que tú sabes y lo que tú vives es lo único que existe. Perdón, Arturo, es que ahorita que decías esto, hay una cosa súper impresionante con la familia, que creo que lo dice Arturo ahorita, o sea, lo que te choca, te checa, ¿no? Creo que tenemos esta cosa de que como es familia te van a perdonar todo. Y que como es familia te van a aguantar todo. Y creo que ya tenemos que romper con ese esquema. Porque la gran parte de las familias que viven abuso las viven por parte de sus familiares. Y eso que te da a entender que no sabemos poner límites a las familias. Y no ponemos límites a las familias porque ¿cómo va a ser que a tu familiar le vas a poner un alto, que le vas a hablar así a un adulto? Pues es que lo que pasa es que ustedes no están viendo lo que está causando este adulto en mí. Digo, en mi caso, que yo soy adulto, lo veo a veces con mis sobrinas. Luego veo comentarios que hacen los mayores, así como de, te lo digo desde la experiencia. Del siglo pasado tu experiencia, mi vida. O sea, ahorita ya estamos en otro lado. Justo es entender que vamos evolucionando, que vamos cambiando y vamos aprendiendo de todas las cosas. Entonces, sí, es importante que, digo, lo que más quisiéramos es que justo las personas que son más tóxicas, que son inconscientes, empiecen a entenderlo y entonces, pues, dejen su toxicidad justo de lado, porque esta cosa de, es que yo así soy, yo soy muy neta, yo digo toda la verdad y es como, pues no la digas, mi amor. Si Sí, nadie te porque- preguntó, pues no lo andes diciendo. Sí, porque además la sinceridad sin empatía es maldad. Se acabó. Entonces sí es súper importante que
vayan conociéndose. Y esto, o sea, porque al final es eso, las personas tóxicas es muy complicado que se den cuenta de su toxicidad. Las personas completamente tóxicas, porque como lo decíamos también en el capítulo de la toxicidad, que hay personas tóxicas y hay acciones tóxicas, pues tú te puedes dar cuenta a lo mejor de que tuviste una acción tóxica y entonces tratar de enmendarla, pero alguien que es completamente tóxico, que tiene que ver con su ignorancia, con su inconsciencia y con la forma en la que la cultura ha afectado su educación, entonces sí es importante que le hagas ver lo que sus acciones tienen en consecuencia con los demás. El hecho de que opines de ciertas cosas sin saber, el hecho de que estés en una cena familiar y tú digas como de, ay, bueno, pero es que los trans siguen siendo lo que nacieron, o digas, ay, es que pues los gays, pues mientras lo hagan en su casa, y tú no tienes idea siquiera de si hay alguien a tu alrededor que esas palabras le estén afectando, que esas palabras hagan que todavía se haga más chiquito, que todavía se haga más débil y que esas cosas le hagan muchísimo daño, porque mientras más pequeños somos, todos estos comentarios nos van afectando más. Vamos creando esta cognición, vamos creando estos procesos mentales que nos dicen, ah, esto es esto porque esto. Entonces, este hecho de que tengamos estas experiencias tóxicas con los familiares, que nuestro primer círculo nos enseñe que esa es la forma de relacionarnos, pues entonces significa que vamos a replicar estos mismos comportamientos y que vamos a dejar que estos comportamientos nos hagan mucho daño y van a cambiar la forma en la que pensamos, la forma en la que actuamos y la forma en la que nos relacionamos con los demás. Mi vida, si tú estás en una comida, en una reunión o en una casa en la que hacen comentarios que te duelen y la verdad discutirlo te hace más daño que bien, no lo discutas. Tienes todo el derecho de evadir esas conversaciones, de decir de qué cosas no quieres hablar. Quiero que entiendan una cosa, tampoco entiendo que todos nos sentimos responsables y con la obligación de cambiarle la perspectiva a la gente racista, a la gente clasista, a la gente homofóbica, a la gente transfóbica, pero la cosa es que hay que tener el temple para hacerlo y no todos tenemos ese temple. Yo, Constanza, en lo personal, no puedo. Entonces, y soy la más necia, porque soy la que sé que se enoja primero y la que acaba llorando, y a huevo quiero sacar el tema para cambiarles la perspectiva a los demás, pero lo que pasa es que hay que entender que la gente es bien difícil de cambiar de opinión así, sobre todo en familia, porque a las mujeres, bueno, en mi caso, como soy mujer y soy chiquita, me pendejean todo el tiempo. Y también hay que entender que se vale decir esto me duele más que mi responsabilidad social, porque creo que sí, también tenemos esta cosa de... Pero es que, a ver, papá, no, esto es lo que pasa, un gay no es esto. Y a veces eso que tú estás tratando de explicarle, el hecho de que el otro no lo entienda te va a hacer más daño. Entonces sí se vale como escoger los tópicos de los cuales quieres evadir el tema. Digo, puedes cambiar el tema radicalmente y no pasa nada. Y si te dicen como, ay, estás evadiendo, pues sí estoy evadiendo porque me duele. Y por otro lado, creo que hay que aprender un poco a no tener un apego tan fuerte a las personas familiares solo porque son familia, porque muchísimas veces por eso nos cuesta mucho trabajo. Se los digo yo me fui a estudiar a Francia y me deprimí horrible por estar tan apegada a mi mamá. Y me costó un huevo, me tuve que regresar porque para mí fue brutal el despegarme a mi mamá. Y eso tiene que ver con que no he aprendido, bueno, ahora ya, pero con que no hemos aprendido, no nos han enseñado que no tenemos que depender de nuestra familia. No es depender, es justo crear relaciones que sean funcionales. Y sí, es bien complicado porque culturalmente y mucho más en México es esta cosa de la familia es lo más importante y tu familia es lo más importante y no. Las personas que te quieren, las personas que te aman y que hacen cosas positivas por ti, que crean relaciones positivas por ti, son lo más importante. No es un lazo de sangre lo que hace que las cosas sean bonitas o que le debas algo a alguien. Son las cosas que las personas hacen, sus acciones, su entendimiento de ti, su compromiso con entenderte, su compromiso con trabajar en esas relaciones, lo que hace que hagas algo sano. Y sí, tiene que ver también con el privilegio que ciertas, a lo mejor, familias podrían tener, el privilegio que podríamos tener nosotros, de que al final, pues sí, tenemos una familia que en general nos apoya, que ha tenido acciones tóxicas en ciertos ámbitos o ciertos grupos de la familia, pero que al final nuestro núcleo centro, pues sí es algo positivo. Pero sí es ir entendiendo igual, justo como le decía Constanza, hablar, sí hablar, pero tampoco es tu trabajo que las demás personas lo entiendan. No puedes hacerte más daño del que ya te estás haciendo simplemente para que alguien entienda algo. Si esa persona no quiere entender, bueno, tú ya hiciste tu trabajo con decir cómo te sentías y lo importante que era para ti que ellos lo entendieran. Si ellos no lo quisieron entender en ese momento, bueno, entonces tendrás que tomar ciertas decisiones para saber si
te puedes alejar de ese grupo, si puedes aguantar un poco estar ahí y luego buscar las formas de alejarte de ese grupo que te hace daño. Y en algún momento a lo mejor esa familia, ese grupo de personas van a entender el punto de lo que tú eres y entonces va a ser más fácil para ellos entenderlo, o a lo mejor no, y eso es importante, justo como le decía Constanza. El desapego de entender que lo más importante en tu vida eres tú. Tú no tienes por qué estar haciendo feliz a los demás, no tienes por qué estar haciendo feliz a tu mamá, a tu papá. Tienes que hacerte feliz a ti. Y entonces encontrar este desapego sano en donde entiendas que si tus padres deciden en algún momento agarrar la onda y entonces pues sumar sus puntos de vista y entenderte, pues va a estar padrísimo, pero si no, también no pasa nada, porque sí es doloroso, pero es más doloroso el hecho de que tú no seas tú mismo, el hecho de que tú te estés haciendo daño simplemente por tratar de unir algo que pues no se quiere unir. Primero creo que si hay alguien de tu familia con la que ya no te quieres tener contacto, se vale. Se vale por completo. Primero, si te da miedo que te vuelva a contactar, pues escríbele una carta. O sea, yo hoy le decía a la chica con la que salgo, a Steph, hola Steph, que para expresar las cosas que uno siente, digo, no a fuerzas es una carta. Yo siempre digo escriban cartas porque yo escribo muchas cartas, pero o haces un dibujo, o escribes un poema, o una canción, pero todo lo que a ti te funcione para expresar, lo puedes utilizar en estos casos. Y que si la cosa es que quieres mucho a alguien, pero está siendo muy tóxico contigo, me ha pasado, me ha pasado con gente que quiero mucho, pues la mejor forma de arreglarlo es así. Si eres malísimo con el confrontamiento, como yo, funciona escribir una carta, porque al final, alguna vez Danae me lo dijo, que es un autorregalo. Y creo que sí, en efecto es un autorregalo, es una manera de tú hacer las paces contigo. No todo tiene que ser desde la violencia, no todo tiene que ser como, es que güey, si yo le digo esto, va a acabar en gritos, pues evita los gritos escribiéndole una carta donde que le grite la carta, mi vida. O sea, ahí a ti ya no te tocó el madrazo. Y que sepan que por eso es tan importante saber escoger a nuestros amigos. Porque los amigos son esta familia que tú escoges. Y que ellos sí, para que veas, tienen que ver con lo que tú buscas en la vida. Porque la familia no, pues no, ni modo. Pero los amigos sí. Se tiene que crear un grupo donde se puedan sentir tranquilos y en paz y donde se puedan alojar si algo en su casa no está funcionando. Porque es bien importante tener un lugar donde te puedas sentir seguro y personas con las que te puedas sentir seguro. Lo más importante son ustedes, entonces, por supuesto que no les decimos, si alguien ya no puedes con él, entonces ghostéalo y adiós, bye. Habla con las personas, una vez. Y si eso entonces ya no funciona, entonces sí aléjate de esas personas porque lo más importante eres tú. No es lo más importante que esas personas no te vayan a odiar o no te vayan, pues no, o sea, si eso... Sí, tu primo no vale tu estabilidad mental y emocional. Nadie en tu familia vale tu estabilidad mental y emocional. Solo tú puedes decidir sobre eso. O sea, que nadie te diga cómo sentirte, mi vida. Nadie. En como caso más específico, en estos casos donde hay un abuso sexual de alguien de la familia a una niña o un niño y los papás se enteran y justo en vez de apoyar al niño es como de, no, es que es de la familia, entonces tú mejor te callas porque si no le vas a arruinar la vida y entonces va a ser bien complicado y es... A la chingada esas pendejadas, ¿eh? Eso es una actitud súper tóxica porque si tu hijo te está pidiendo ayuda, se la das. No importa que sea tu otro hijo el que causó eso, o sea... Sí, o tu prima, o tu tía, o tu hermana, güey, si te dicen en tu familia que algo así está sucediendo, no vayas a solapar al abusador porque te vuelves cómplice, ¿eh? Nada más quiero que sepan que eso es complicidad. Sí, y es igual de malo y horrible que el que lo hubiera hecho, entonces... Las personas que cometen errores tienen que pagar por ellos, sea quien sea y sea como sea. Entonces, siempre busca que las cosas sean como tienen que ser y apoya, por favor, a tus hijos en todos estos temas que son tan complicados. Papás, por favor, escuchen a sus hijos. Dense cuenta de qué es lo que ellos están viviendo, de cómo están pasando las cosas. Las cosas normalmente no son simplemente porque sí. Siempre hay alguna razón detrás. Entonces, no se dediquen a regañar y a castigar, sino mejor dedíquense a escuchar a sus hijos. Escuchen qué es lo que está pasando en su vida, interésense por su vida, sean un apoyo para ellos y un lugar donde ellos se puedan sentir seguros y puedan sentir un hogar verdadero, para que nunca tengan que soportar relaciones tóxicas porque sepan que en su núcleo y en su hogar ha habido unas relaciones que se han creado desde algo constructivo como amor y como este entendimiento y comunicación. Y bueno, para concluir esto, yo quería, para aquellas que nos estén escuchando, que sean psicólogos o psiquiatras,
que están en México, bueno, también en Latinoamérica, porque nos escuchan en Latinoamérica, que nos pasen sus contactos para poder darlos, porque luego hay personas que nos piden teléfonos de especialistas. Nosotros conocemos a los de la Fundación Sindepre y, bueno, a nuestros terapeutas personales, pero la cosa es que si hay en el resto de la República, a veces nos han hablado de San Luis o de Baja California. La verdad es que los hemos encontrado buscando, porque por Zoom hay gente que lo hace desde la ciudad. Pero si eres de allá y das terapia, pásanos tus datos, nosotros nos encargamos de darte difusión. Y por otro lado, si conocen también fundaciones como Sindepre en otros lados de la República o en otro país de Latinoamérica, nos harían un parote si nos pasan los datos para averiguar sobre las fundaciones y poder echarle la mano a la gente que lo necesita. Sí, justo, please, ayúdanos en eso para que podamos hacer una comunidad que esté construyendo desde este lado positivo y entonces la gente tenga más opciones para su salud mental, porque, digo, al menos en Latinoamérica es bastante complicado, entonces hagamos esta red para que sea un poco más fácil para ellos. Pero bueno, les recuerdo las redes sociales del programa, que son R Afectiva en Instagram y Twitter. Recuerden seguir y escuchar a Pistacho Beat en su canal. Abajo en la cajita de descripción están todas sus redes y canal. Mis redes sociales son Arturo del Río T en Instagram y Twitter. Y yo soy Constanza Racota en Instagram, Constanza Racota en Twitter. Muchas gracias por todo. Bye. Bye. Esto fue Responsabilidad Afectiva. Nos vemos el próximo jueves con un nuevo capítulo. Clink.